otro sábado de webinar junto a Ancagua Internacional. El día de hoy tenemos como expositor al ingeniero Eduard Tapia. Es el ingeniero civil ORP con más de 30 años de experiencia profesional, gestionando proyectos públicos y privados de ingeniería y construcción, diplomado en gerencia de proyectos y calidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en Derecho en la Construcción en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, diplomado en Derecho de Arbitraje en la Universidad de Lima y ha sido capacitador certificado por el organismo supervisor de contrataciones del Estado, la OCE, para instruir en temas relacionados con la contratación, ejecución, supervisión y liquidación de obras. Actualmente es perito adjudicador y árbitro en diversos centros. Ante todos, buenos días y le doy el paso al ingeniero. Buenos días, ingeniero. Estimado Junior, buenos días. Buenos días a todos los participantes que se han conectado hoy sábado, 9 de la mañana. Y expreso mi gratitud a ANCAO Internacional y a la doctora Paola Francesca Navia por la invitación a compartir este webinar. Y el tema que me han encargado es la consulta de incidencias, ¿no? Y un poquito para revisar las incidencias, evidentemente tenemos que recordar los conceptos sobre el cuaderno de incidencias. Luego ya las consultas y algunas consecuencias de efectuarlo a tiempo o no. Recordemos que el nuevo reglamento ha incluido cambiar o ha decidido cambiar el nombre a lo que nosotros conocíamos como cuaderno de obras. Históricamente, la ejecución de las obras públicas y privadas denominábamos pues este libro de ocurrencias como cuaderno de obras. Este nuevo reglamento ha tenido a bien en cambiar esta denominación y llamarlo cuaderno de incidencias. Este cambio no solo está referido pues a un cambio de denominación, sino ya a un concepto general que ha traído este nuevo reglamento, esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, respecto a cómo el Estado viene gestionando la adquisición de bienes, servicios y obras. Es un cambio total, no solo es el cambiar algunas normas del reglamento, sino es un cambio íntegro. Y en estos minutos que nos brinda ANCAO Internacional vamos a compartir sobre estos temas. Muy bien, lo primero es el cuaderno de incidencias, como indicamos en el temario. Esto está regulado en el artículo 188 del nuevo reglamento, que recuerden todavía entra en vigencia hacia el 20 de abril de este año. Con ello, las obras que se convoquen hasta esa fecha, incluso que salga solo la convocatoria hasta el 22 de abril, pues estarán regulados con la norma actual. Solo será aplicable este nuevo reglamento, en consecuencia de este cuaderno de incidencias, a partir del 22 de abril, las convocatorias que se realicen. Muy bien. ¿Y qué nos ha traído diferente este cuaderno de incidencias? Ya tenemos que acostumbrarnos a denominarlo así, ya no cuaderno de obras, sino cuaderno de incidencias. Es las anotaciones, bueno, básicamente nos indica que se anotan hechos relevantes. Evidentemente, no es ninguna novedad. Tenemos que anotar hechos relevantes, aprobaciones de trabajos o partidas. Recuerden que ahí hay una gran definición, incluso en la redacción, en la elaboración de los cronogramas, ya no se hace en función a partidas, sino a actividades, a trabajos. Entonces, todo ello será materia de anotación en el cuaderno de incidencias. Y evidentemente, lo que ya viene a materia en este webinar es las consultas y respuestas que se deben dar a través del cuaderno de incidencias. Muy bien, eso es lo que nos indica respecto a las anotaciones. El artículo 188 también nos regula la apertura y cierre, y ahí sí ya hace una discriminación en
lo que es solo construcción, es decir, aquellas licitaciones, concursos que se hacen solo para construir, es decir, la entidad pública da el estudio definitivo, es solo construcción. En ese escenario, la norma indica que la apertura será con la entrega de terreno. Entonces, la apertura del cuaderno de incidencias con este nuevo reglamento es en la entrega de terreno. Evidentemente, actualmente es igual. Y el cierre será con la recepción de la obra, si es que ésta se culmina, o con la constatación física e inventario de materiales e insumos de la obra, si es que ésta se resuelve, se paraliza, etc. Adicionalmente, se ha agregado lo que es diseño y construcción. Recuerden que ahora, como hay un cambio conceptual respecto a la contratación pública, recuerde, ahora incluso se usa la palabra eficiencia, la entidad pública puede decidir hacer las obras solo construcción, como normalmente lo hace, o optar por el mecanismo bajo el sistema de diseño y construcción. Es decir, encarga al ejecutor de la obra tanto la elaboración del estudio como la ejecución del proyecto. Entonces, en ese aspecto, cuando la entidad encarga el diseño y construcción, también, evidentemente, tenemos que tener este cuaderno de incidencias. Pero hay una primera etapa que es la de elaboración del proyecto, el desarrollo del estudio definitivo, el expediente técnico. Entonces, el cuaderno de incidencias en ese escenario dice la norma que se apertura al día siguiente de firmado el contrato. Es decir, hoy día se firma el contrato, el cuaderno de incidencias se apertura al día siguiente, el día de mañana, y ahí se comienzan a hacer las anotaciones. Recuerden que esas anotaciones están referidas a la elaboración del estudio. Y ese cuaderno de incidencias de diseño se cierra, dice la norma, con la aprobación del expediente técnico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quiénes están autorizados para realizar las anotaciones? En solo construcción, la norma indica que es el residente y el supervisor de la obra, como actualmente lo es. Y en el caso que sea bajo el sistema de diseño y construcción, el cuaderno de incidencias en la etapa de diseño lo va a desarrollar el jefe de estudios, jefe de proyecto. La norma le está diciendo jefe de elaboración del expediente técnico, pero el nombre específico lo podrán establecer en las bases del proceso. Y el supervisor. Ajá, entonces, durante la elaboración del expediente técnico, ¿habrá un supervisor? Sí. Recuerden que la entidad pública, cuando convoca un concurso solo para elaborar el expediente técnico, los estudios definitivos, ahora, con la nueva reglamentación, puede y debe contratar a un supervisor para que verifique, para que certifique que ese proyectista está cumpliendo con sus obligaciones. Es un supervisor de la elaboración del expediente técnico. Entonces, como en esta etapa el contratista es diseñador, proyectista y después va a ser constructor, el cuaderno de incidencias lo anota el jefe de elaboración del expediente técnico y el supervisor. Este supervisor no necesariamente es el mismo que va a supervisar la obra. No se regula. Puede ser un especialista distinto. Puede ser el mismo. No sé. Dependerá de bajo qué sistema la entidad pública ha decidido contratar a la supervisión de este diseño y construcción. Reitero, puede ser uno o puede ser uno específico para el diseño y otro para la construcción. Muy bien. ¿Qué más nos indica el artículo 188? Habla del Pladicop. Esta es la plataforma digital para las contrataciones públicas. En esta plataforma, el OCE, dice la norma, mediante directiva, pues definirá el uso, las reglas, los mecanismos
evidentemente también las excepciones de usar un cuaderno de incidencias y pasar a un cuaderno físico como antiguamente lo hacíamos. Este Pladicop, recuerden que es una plataforma digital. Actualmente nosotros ya trabajamos como contratistas con el cuaderno de obra digital, así se llama. Tenemos la directiva 09 que regula todo el procedimiento de uso de este cuaderno de obra. Entonces, el OS, que ahora se va a llamar así, tiene que emitir una directiva que regule el uso del cuaderno de incidencias. Estimo que va a tener similares características del cuaderno de obra digital que actualmente existe, la directiva. De repente tiene que hacer algunas adecuaciones para diseño y construcción, para que el cuaderno de incidencias también sea parte en la plataforma de solo diseño y esas adecuaciones. Pero en estricto, en el fondo, yo creo que es una plataforma que está adecuadamente elaborada. En una conferencia que nos dio la presidenta del OCE, manifestaba que el OCE o el nuevo OS tiene que emitir alrededor de 15 directivas. Una de ellas, evidentemente, es el cuaderno de incidencias. Entonces, menudo trabajo que tenemos los operadores de la norma en actualizarnos con toda la información que debe ser emitida hasta el 22 de abril, porque a partir de esa fecha ya entra en vigor, en inicio, esta nueva reglamentación, tanto de la ley como su reglamento. Me indican que las consultas las hacemos al final de la exposición. Quienes quieran ir ya haciendo las consultas en forma escrita, pueden usar el chat, cosa que así ya no se nos olvidan. Y las personas igual que quieran hacerlo en forma verbal, al final de la exposición abrimos micros para que también las realicen. Muy bien, entonces, el cuaderno de incidencias se anotan hechos relevantes, eso lo definen las partes, es decir, básicamente el contratista y el supervisor respecto a eventos que puedan generar algún tipo de controversia, autorizaciones, permisos. Eso es discrecional. Sin embargo, la norma, el reglamento, indica o cita al cuaderno de incidencias de manera puntual. Es decir, hay una obligatoriedad de realizar anotaciones para determinados eventos. En el artículo 193.1, la norma indica que se debe anotar respecto a los adicionales de consultoría. Ya lo habíamos indicado previamente que durante el proceso, el proyecto, la convocatoria que hizo la entidad, que es solo elaborar el expediente técnico, se va a tener un cuaderno de incidencias. Entonces, el proyectista que desee o plantee que la necesidad de un adicional va a tener que anotarlo en el cuaderno de incidencias. Evidentemente, esto actualmente no estaba regulado de esta manera. ¿Qué más? El adicional de supervisión de obra, ¿no? Recuerden que el supervisor de obra también, merced a sus obligaciones de supervisar correctamente la obra, puede generar un adicional, ¿correcto? Hay un caso, por ejemplo, que nos sucede mucho en obra, es cuando el contratista, por X factor, incrementa su ritmo de trabajo. Es decir, trabajamos nosotros normalmente, por ejemplo, 8 horas, 6 horas diarias con una determinada cuadrilla. Sin embargo, para revertir un atraso o X circunstancia, el contratista decide incrementarlo. Entonces, no incrementa solo con un equipo, o sea, los hace trabajar el doble, no, sino este equipo trabaja sus 6 horas, 8 horas, y otro equipo, personal distinto, trabaja 8, 6 horas distintas. Entonces, al día, 16, 18 horas, lo que convenga el contratista.
Entonces, hace dos frentes en simultáneo. Entonces, ese plazo, ese sistema, de repente el supervisor en su sistema de contratación decía, oye, yo como supervisión he planteado un solo equipo de supervisión. Es decir, tengo un solo controlador, un jefe de tramo, etcétera. Es para estas 8 horas. El contratista va a trabajar 16 horas al personal. No le puedo exigir trabajar 16 horas. Entonces, necesito un adicional de servicios de supervisión. El adicional no es en función a que hay mayor plazo de ejecución, sino que hay mayor tiempo o mayores frentes que el contratista está aperturando. Entonces, en ese escenario, la norma dice que en el cuaderno de incidencias, el supervisor debe realizar la anotación. Evidentemente, también cuando hay un adicional de obra, eso creo que ya lo conocemos con amplitud. También cuando hay la ejecución o la necesidad de ejecutar mayores metrados, también en el actual reglamento existe. En el caso de ampliaciones de plazo, que coincidentemente ha coincidido el mismo número de reglamentación, el artículo 200 del reglamento, este es un tema que tenemos que tener especial cuidado todos los operadores de la norma porque es la mayor cantidad de reclamaciones, controversias y finalmente solicitud de decisiones que se hacen a la Junta de Resolución de Disputas, ahora denominada Junta de Prevención y Resolución de Disputas, es aquellas referidas a ampliaciones de plazo. Y ahí también me voy a centrar un ratito porque nosotros, a través del cuaderno de incidencias, tenemos muchísimo que cambiar el chip para anotar algunas cosas que de repente no era necesario anotar. ¿Qué más se indica en la norma que debe anotarse en el cuaderno de incidencias? Es la suspensión del plazo por falta de pago, la presentación del programa de ejecución de obra acelerado y evidentemente la recepción de la obra. Esto, como les indiqué, de manera obligatoria. Ahora, una pregunta a los contratistas, ¿no? Señor contratista, ¿usted anotará los conceptos vinculados al pago de mayores gastos generales, de costos directos, de una futura, una previsión de ampliación de plazo que vamos a tener? Es decir, como contratista yo previsoro que voy a tener una ampliación de plazo porque hay una interferencia, un terreno, un servicio público que no ha sido levantado por la entidad. Con ello, yo digo, va a haber una ampliación porque esto me va a afectar el cronograma, va a afectar la ruta crítica. Ok, eso ya, entre comillas, lo tengo manejado. Pero en el cuaderno de incidencias estoy anotando algo respecto a los costos asociados a ello. Bueno, y como soy contratista, yo mismo me respondo, sí. Es una de las primeras actividades que nosotros vamos a tener que cambiar el chip y comenzar a anotar. Lo vamos a detallar un poquito más adelante. ¿Qué más? Solo a modo de recuerdo, como les mencioné, la directiva 9, que debe ser cambiada y que regula todo lo relacionado al cuaderno de obras, en el portal, recuerden, muchos de ustedes de repente ya lo han manejado, pero en el portal aparece una pestañita donde uno, contratista, tiene que seleccionar qué tipo de asiento va a desarrollar. O sea, ya está predefinido. Entonces, si hoy día quiero hablar o plantear una consulta, pues me voy a esa pestañita, hago clic ahí y busco el literal N referido a consultas. Entonces, marco que esa anotación en el cuaderno es de consulta. Si fuera de valorizaciones, pues busco en la pestaña el literal J referido a valorización. Entonces, ya está como predefinido. Entonces, ellos nos dan una idea de qué tipo de asiento voy a realizar. Y evidentemente, si es que la anotación que voy a realizar no es ninguna de las predefinidas, bueno, igual tengo el literal Z que dice otras ocurrencias y la Y que es otras modificaciones contractuales. Cualquiera de ellas podría emplearse.
Muy bien, entonces esperemos qué diga o qué dirá la nueva directiva. ¿Qué más? Respecto a las consultas que están establecidas en el artículo 190, recuerden que ahora se habla de construcción, solo construcción y diseño y construcción. Dice que el contratista formula consulta, anotaciones del cuaderno, eso ya lo hemos dicho, y si la anotación conlleva una modificación, el contratista pues debe adjuntar un informe técnico, caso contrario, no es atendida. Esta palabrita pues causa cierto ruido porque ¿qué es no atendido? ¿No? O sea, se lo devolveré al contratista o señor contratista. La norma dice que usted tiene que presentar un informe o no atendido. Y luego redacta a continuación todo el procedimiento, pero como buenos ingenieros, mucha letra, no entra al cerebro, mejor un cuadro, un gráfico, en este caso un diagrama de flujo. Bien, ¿qué dice la norma? El contratista evidentemente realiza una consulta y la pregunta es, si modifica el expediente técnico, puede que modifique, puede que no. Si no modifica, perdón, el expediente técnico, o sea, no se necesitaría la opinión del proyectista, dice la norma que el supervisor en 5 días responde. ¿Correcto? En 5 días emite la respuesta, se la da al contratista y listo. El contratista pues definirá si esa respuesta le satisface, es decir, realmente ha absuelto la consulta, ok, seguirá con su gestión. ¿Para qué? El por qué hizo esa consulta. O si de repente dice, oye, no, un momentito, esto no es lo que te he preguntado, me estás respondiendo otra cosa, bueno, volverá a replantear su consulta o la hará nuevamente. ¿Correcto? En estricto, este debería ser el procedimiento. Cosa que el supervisor rápidamente absuelve. Sin embargo, la norma indica pues que ¿qué pasa si la consulta del contratista modifica el expediente técnico? En ese escenario, la norma establece que el contratista debe adjuntar un informe técnico. Entonces, como esta consulta es en el libro, en el cuaderno de incidencias, el supervisor es que toma la decisión y se pregunta, ¿adjunta o no adjunta? Si no adjunta, como ya lo estábamos leyendo en la lámina anterior, no es atendida y ahí termina. No se regula más. Entonces, el no atendida lo puede escribir en el cuaderno, de repente no. Entonces ahí el contratista tiene que tener mucho ojo, muy buena relación en las partes para que ello no suceda. Bueno, y si el contratista adjunta el informe técnico, ¿correcto? Pues hace la consulta, sé que esto modifica el expediente técnico y presento un informe técnico. El supervisor, dice la norma, remite la consulta efectuada por el contratista y su opinión en 5 días. Evidentemente, se lo remite a la entidad pública y la entidad es quien tiene la obligación de hacer una evaluación. Se tiene que hacer una pregunta y decirse, esta consulta, desde el momento que di la conformidad al estudio, hasta el día de hoy que hay que responder la consulta al contratista, ¿ha pasado más de un año? Esa es la pregunta. ¿Pasó más de un año? Y si la respuesta es sí, pasó más de un año, como vamos a ver luego, que es muy probable que esta sea la mayor cantidad de veces, pasó más de un año, entonces la norma dice que la entidad absuelve la consulta en 5 días al contratista. ¿Correcto? Entonces, recuerden que este es el símbolo de documentos. La entidad absuelve. ¿Correcto? 5 días. ¿Ah? El supervisor tenía 5 días, la entidad también 5 días y la consulta debe estar absuelta. Pregunta, ¿los 5 días que tiene la entidad son días hábiles o son días calendarios?
porque la entidad pública, evidentemente, trabaja la mayor cantidad de entidades públicas de lunes a viernes, ¿correcto? Estaríamos hablando de que también podría ser sábados, domingos y feriados, y las que el Estado determine como feriados recuperables, etc. Muy bien. Entonces, dejo ahí todavía al aire la respuesta, ¿eh? Muchos de ustedes seguro ya la saben. Pero, ¿qué pasa si la entidad, al hacer esa evaluación, dice, no, mira, todavía entre la conformidad de la obra al día de hoy, pues ha pasado menos de un año, han pasado 6 meses, tranquilo, entonces se lo pasamos al proyectista. Para hacer esa evaluación, la entidad tiene un día y se lo pasa. Y el contratista, el proyectista, perdón, hará también su propia evaluación y dirá, esta consulta ha venido después de un año de que me han dado la conformidad. ¿Y por qué lo digo que lo van a hacer? Porque lo tienen que hacer, porque muchas entidades públicas van a ver que entre la conformidad y la consulta ha pasado más de un año. Entonces, instintivamente la entidad pública va a decir, pásale nomás al contratista, al proyectista, él que nos dé, si él hizo el proyecto, él tiene toda la historia, tiene todos los antecedentes, tiene toda la data, todos los diseños, todos los cálculos, él sabe, entonces él que nos ayude con la respuesta. Y a pesar de que ha pasado más de un año, ¿correcto? Se lo pasa al proyectista. Entonces el proyectista le podrá decir, y señores entidad, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 190 del reglamento, ha pasado más de un año entre la conformidad y la consulta, por lo tanto, no la atiendo. No tengo obligación de atenderla. Podrán decirlo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el escenario que no, pues no ha pasado más de un año, como ya lo estableció la entidad, el proyectista lo revisa y tiene 10 días para emitir su informe, ¿no? La absolución, la consulta que le ha hecho la entidad o toda la documentación que le ha pasado. Y se lo pasa a la entidad y la entidad absuelve la consulta en 5 días. ¿Por qué? Porque tiene la opinión del proyectista, tiene la opinión del supervisor y en base a ello la entidad absuelve la consulta. ¿Correcto? No es que acá el proyectista dice, ya, yo le respondo. O sea, la entidad tiene que tomar gestión, tiene que ponerse los pantalones en la gestión contractual. Dice que la entidad absuelve. La entidad no es mesa de partes. No es, señor contratista, adjunto la opinión del supervisor. Señor contratista, adjunto la opinión del proyectista. Eso no es lo que la norma quiere. La norma quiere que la entidad participe. Para eso ya ha designado, incluso ha definido en la norma que hay un coordinador designado por la entidad, que debe ser un funcionario de la entidad, que hace toda esta gestión. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el procedimiento. Ya. ¿Y por qué le decía que va a pasar aparentemente más de un año? Cortesía de nuestros amigos de la Contraloría General de la República a través de su portal Infoobra. Recuerde que esto es un portal público, es abierto y en general, haciendo un paréntesis como comentario, hay muchísima información en la red. La Internet está colmada de muy valiosa información. El tema es cómo la podemos administrar, cómo la podemos gestionar. En este caso, para la presentación, he cogido información de Infoobras. Acá está el código. Algún acucioso, curioso que quiera revisarlo, acá está el código por si acaso. Y en esta obra, la conformidad del expediente técnico fue el 19 de enero del 2023. Esta obra en específico fue una actualización del expediente técnico porque el contrato original, digamos, fue resuelto y esta es los saldos. O sea, ni siquiera es de cero, ya hay un saldo. Entonces, igual, la conformidad del expediente técnico fue el 19 de enero. La convocatoria a la licitación fue el 27 de abril. En ese interín, el contratista, en este caso los postores, hacen preguntas, consultas, y a raíz de ello, el 19 de julio, la entidad hace una actualización del presupuesto. Esta actualización del presupuesto la van a encontrar en Infoobras, solo esta, no la conformidad.
pero es fácil rebuscar en las entidades públicas hacia atrás y ver con qué documento dieron la conformidad. Porque la actualización del presupuesto no es la conformidad, es la actualización de una componente del expediente técnico, que en este caso es el presupuesto, que es lo que los contratistas mayormente reclaman. Pero el estudio de suelo, geología, hidrología, etcétera, todas las especialidades ya fueron aprobadas, se dio su conformidad. Muy bien. En este proyecto, la buena pro se otorgó el 20 de septiembre, la firma del contrato fue el 26 de octubre y la fecha de inicio de obra el 10 de enero del 2024. Es decir, a 9 días de cumplirse un año de plazo. Entonces, en 9 días, en este escenario, el contratista tendría que plantear todas las consultas, pero hasta que llegue a mano del proyectista, ya se pasó el plazo. Porque el contratista, pues, mientras se acomoda, vamos a decir, lo hace en 3 días, el supervisor tiene 5 días, ya van 8, la entidad tiene 5 días para responder, si lo quiere hacer rápido, ya, o hace una para que, perdón, llegue la consulta llegue a manos del proyectista, ya son 9. ¿Listo? Ya pasó un año, cuando tiene en sus manos el proyectista. Y prueba de ello es que en Infobras nos indica que el avance físico de este proyecto al 31 de diciembre del 2024 es de 6,85%. Es decir, todas las consultas a partir del 19 de enero, si hubiese estado vigente este nuevo reglamento, ya no podrían ser absueltas por el proyectista. Tendrían que ser absueltos directamente por la entidad pública. Entonces, la pregunta de rigor es, ¿la entidad pública habrá gestionado adecuadamente toda su infraestructura, todos sus recursos para atender ello? Porque recuerden que las consultas son de fondo. Es decir, si el contratista pregunta la cantidad de acero, la cuantía no es la correcta, le pongo más fierro, menos fierro, no es una consulta, pues, no esencial, como decir de qué color pinto el auditorio. No es eso. Entonces, se tendrá que hacer una revisión estructural, un análisis, etcétera. Eso, de repente, la entidad pública, con todos los funcionarios que están abocados a sus actividades, va a tener que contratar a un proyectista. O en el área de gerencia de proyectos, gerencia de estudios o como se llame, pues fortalecerla porque van a venir consultas sobre este proyecto y tienen que conocerlo, tienen que revisarlo, etcétera. Muy bien. El artículo 190 también regula las consultas respecto al sistema de diseño y construcción. En este caso, el diagrama pues se simplifica porque el contratista también ha sido proyectista, ¿no? También es responsable. Si bien es cierto, ha podido contratar a una empresa consultora para que le haga el expediente, pero él es el responsable. Entonces, con ello, la pregunta hacia el supervisor es, se va a decir, ya, acá tengo la consulta, me tienes que adjuntar el informe técnico, igual que en el caso anterior de construcción, y me tienes que adjuntar la opinión del proyectista. Entonces, viene con 2 informes. Si no lo adjunta, bueno, ¿qué hacemos? No lo dice textualmente, literalmente la norma, pero correrá pues la misma suerte que en el caso anterior, pues no hay opinión. Entonces el contratista tendrá que replantearlo. Pero si el contratista cumple con todo ello, el supervisor en 5 días emite una opinión y se la remite a la entidad con la consulta y todos los antecedentes de ella. Y la entidad en 5 días absuelve la consulta. La entidad absuelve la consulta. Y se la comunica, evidentemente, al contratista. Y la pregunta que quedó pendiente de responder es si estos días, ¿qué días son? ¿Son días calendarios, días hábiles? Recuerden que, como concepto general, desde la firma del contrato hasta la liquidación del proyecto, cuando la norma indica que literalmente solo días, debe entenderse que son días calendarios. ¿Correcto?
Es distinto de la ley del procedimiento administrativo general, que cuando dice días, se debe entender días hábiles. Acá no. La norma específica dice, artículo 105.3, dice textualmente, si solo se indica días, debe entenderse que son días calendarios. Entonces, la entidad tiene 5 días calendarios para dar respuesta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más nos ha regulado la norma que va a entrar en vigencia a partir del 22 de abril? Dice que si el supervisor o la entidad no cumplen con lo señalado y no absuelven las consultas, evidentemente esto va a generar hacia el contratista un perjuicio. Puede ser que se le retrasen ciertas actividades, porque si yo te pregunto, la zapata va a ser de tal dimensión, porque el plano dice, sin embargo, el otro plano tiene otra dimensión. He revisado la memoria del cálculo del ingeniero estructural y en su memoria de cálculo la zapata tiene otra dimensión. Pregunto, ¿con cuál de las dimensiones voy a hacer la zapata? Entonces, tengo 3 alternativas distintas. No sé cuál hacerla. Supervisor, dime, ¿cuál de ellas ejecuto? Entonces, si no me responden a tiempo, de tal forma de que el día que yo tenga que ejecutar esa actividad me genera atraso, pues tengo derecho a solicitar una ampliación de plazo. Evidentemente, tengo que demostrar que ha habido un impacto en la ruta crítica, ¿no? Recuerden que este es el concepto básico para una ampliación de plazo, que haya impactado la ruta crítica. Muy bien, eso está tal cual en la norma vigente. Sin embargo, acá hacen una puntualización y dice, el contratista debe formular la consulta con la anticipación suficiente para que el programa, pues, no afecte el plazo, ¿correcto? Y dice, caso contrario, no puede alegar la afectación de la ruta crítica. O sea, si es que no lo dices a tiempo, tu ampliación de plazo se puede caer por consulta. Entonces, ¿qué es anticipación suficiente? Revisan la norma y no hay definición. Pues, anticipación suficiente, ¿cuánto tiempo es? ¿Correcto? Entonces, nosotros consideramos que como contratistas tenemos que tener muchísimo cuidado con estos términos que son fáciles para la administración pública. Decir, usted, señor contratista, no solicitó, no realizó, no actuó, en este caso específico, no formuló su consulta con la anticipación suficiente. Por lo tanto, denegado. Entonces, para nosotros revertir esta futura posición de la entidad, tenemos que determinar más o menos cuál es esa anticipación. Entonces, en el cronograma, si yo sé que una determinada fecha voy a ejecutar, en el caso, por ejemplo, que hemos llamado de la cimentación, de la zapata, este día es crítico si es que no me resuelvo. Entonces, yo comienzo a descontar 10 días del proyectista, perdón, 5 días de la entidad, 10 días del proyectista, 1 que se toma la entidad en decidir y 5 del supervisor. ¿Correcto? Entonces son más o menos 21 días. 21 días que yo debo preguntar. Entonces, ya me doy una idea de, señores, oye, tengo que hacer la consulta por lo menos con 21 días de anticipación. Porque cuando la entidad me diga, no lo preguntaste con anticipación suficiente, ¿yo cómo le voy a revertir? Solo son dichos. Tenemos que plasmar. Entonces, plasmémoslo. Y digamos, oye, yo lo he planteado con 21 días de anticipación, que ese es en el cronograma el tiempo que dice el reglamento que se va a demorar todo este proceso. Yo te hice la consulta 30 días antes. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no lo hice con la anticipación suficiente? Porque anticipación suficiente para ellos es 2 meses, 3 meses. ¿Correcto? Tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Y evidentemente, si la consulta la hacemos los primeros días de inicio del plazo, eso es mucho más complicado
Porque evidentemente si yo hago la anotación el día 5 de inicio del plazo de ejecución, bueno, cuento 21 días y bueno, antes de la firma del contrato tendría que haber suscrito la anotación. No es posible. Para eso ya se hace en la revisión del expediente, etcétera. Ahí lo plantean. Muy bien, el proyectista indica la norma que tiene la obligación de atender las consultas que le remita la entidad de acuerdo con lo señalado en su contrato. Entonces, el proyectista revisará qué dice su contrato. De que tengo la obligación, tengo la obligación. ¿Cómo? ¿Quién va a remunerar esa actividad? Porque los profesionales que tengo, pues de repente ya emigraron, se han ido a trabajar a otra institución. Entonces, realmente tengo que contratar profesionales para que me ayuden a responder esto. Eso demanda un tiempo, demanda un costo. Ya, ¿quién va a asumir ese costo? No se dice, no dice nada, ¿no? Y voy a tomar este término de consecuencias, tiene que atenerse a las consecuencias de incumplimiento, para referir también, lo vamos a ver ya casi al final, las consecuencias de actuar inadecuadamente. Ya la norma ha establecido un tema de multas, pero también algunas bonificaciones, algunos incentivos. Muy bien. Y ahí vamos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Pero consecuencias de qué? De no actuar conforme a las obligaciones contractuales. Esto está establecido en el artículo 87 de la Ley General de Contratación Pública. Recuerden, está en la ley. Cuando habla de infracciones administrativas de proveedores. Somos proveedores, ¿no? Proveedores de obras. Y en el literal F y G, ¿no? Del numeral 87.1 de la ley, habla de deficiencias técnicas y de supervisión negligente, que es lo que nos atañe a nosotros. El F y G, recuerden eso, F y G. El F indica que seremos pasibles por infracciones administrativas al elaborar expedientes técnicos deficientes. O sea, si claramente mi expediente es deficiente, ojo, voy a ser pasible de que me determinen algún tipo de responsabilidad. Recuerden, esto como proyectista. O que haya elaborado el expediente técnico con información equivocada. No sé, pues luego de revisar el expediente, por ejemplo, el análisis hidrológico, resulta que yo tomé el análisis hidrológico con información de una estación pluviométrica de un lugar distinto al de la obra. Unos dirán, oye, pero es lo más cercano que hubo. No, pero no era el de la obra. Lo has tomado a 100 kilómetros y a 100 kilómetros lo que llueva ahí, pues con toda seguridad va a ser distinto a la precipitación en esta zona. Entonces, la información es equivocada. Y esto sí nos atañe al tema que estamos viendo. No absolver consultas de la entidad. ¿Correcto? No absolver las consultas, no las absolves, ojo, tienes algún tipo de responsabilidad. Y todas estas deficiencias, hay una primera condicionante que debe haber ocasionado atraso, o sea, debe haber algún tipo de perjuicio a la entidad. O sea, no solo en el tipo de sanción es que se haya cometido la infracción, sino cuál es el perjuicio ocasionado. Eso normalmente nos pasa en las acciones de control. Ya, no lo cumplí en el plazo. Ya, ok, que me caiga la ley. Pero ¿cuál fue el perjuicio? No, ninguno. No, pero tengo que poner en mi informe que hubo un responsable. Sí, pero ¿cuál fue el perjuicio? No, usted no cumplió el plazo, pero ¿cuál fue el perjuicio? ¿Correcto? La ley está estableciendo ahí. Entonces, mucho cuidado, sobre todo la administración pública, que tiene que conocer las normas, no dejarse amedrentar. Y el literal G es supervisión negligente, y acá sí nos cae como supervisor. Supervisar la ejecución de la obra de manera negligente. De manera negligente puede ser, oye, tú tenías 5 días para absolver las consultas y te has tomado 10 días, 8 días, perjudicando a la entidad porque la entidad tenía solo 5 días para responder. O 10, agregándole 10 días más si el proyectista tendría que participar. Ese plazo lo hemos tenido que absolver. ¿Correcto? Igual la norma indica que tiene que haber un perjuicio económico a la entidad. ¿Correcto? Oye, por tu negligencia yo lo respondí fuera de plazo, en consecuencia el contratista ha solicitado su ampliación de plazo y
A pesar de que yo me he denegado, vía JPRD le otorgaron la ampliación y ello ha conllevado al reconocimiento de mayores gastos generales. Evidentemente ha habido un perjuicio a la entidad. Entonces, como supervisión vamos a tener muchísimos problemas. La propia ley establece en el artículo 88 el mecanismo y algunos topes que ya han establecido, ¿no? Para ello, el Tribunal de Contrataciones Públicas va a ser quien determine estas sanciones, no es la entidad pública porque es parte, tiene que ser alguien distinto, en este caso el tribunal, y la sanción evidentemente va a ser a todos, incluso como participantes, no solo los postores que ya han adquirido, son parte del proceso de convocatoria, sino aquellos participantes. Y las multas, evidentemente, el artículo 88 de la ley establece 3 tipos de sanciones, ¿no? Acá está, multa, inhabilitación temporal o inhabilitación permanente. Depende mucho de la gravedad de la infracción. En el caso de multas, la ley establece del 3 al 10% del monto de contrato y si el monto de contrato no está determinado, la gradualidad es de 1 a 15 UITs. Esa es la multa. Esos son los rangos. No se puede poner más ni menos de lo que establecido en la ley. Y la inhabilitación temporal indica que es de 6 a 18 meses, ni más ni menos. En el caso de reincidentes, el rango se amplía y es de 12 a 24 meses. Y la inhabilitación permanente, evidentemente, por unos casos específicos, acá hacemos la aclaración que no aplica para los literales F y G. Es decir, por ese tema de deficiencia del expediente, evidentemente no puede haber inhabilitación permanente, ni por una supervisión defectuosa. Muy bien, y el reglamento evidentemente ha recogido estos alcances de la ley y ya lo ha acotado un poco más. Solo hablando de los literales F y G, los ha dividido en 2 grandes grupos, todos y las MIPES. En cuanto a las multas, ya no la ha puesto de 3 a 10, sino lo ha subido y dice de 7 a 10. O sea, 7% como mínimo va a ser la multa que te van a poner si es que estás en esa infracción del contrato. Y si no se identifica el valor del contrato, pues de 1 a 15 UITs eso lo han dejado igual. Y para las MIPES en porcentajes distintos. Muy bien, esas son las, digamos, las malas noticias, pero las buenas, que esta norma, como ha cambiado todo el concepto, habla de estrategia de contratación. Así como ahora se habla de solo construcción, diseño y construcción, que antes para nosotros eran los concursos oferta, es decir, hacer estudios, hacer obra, ahora ya hablan de estrategia de contratación. Entonces, como parte de esta nueva forma de contratar, el Estado ha establecido algunos incentivos para los proveedores del Estado. Y en el caso de obras, que es lo nuestro, los incentivos se aplican directamente. Entonces, en el artículo 162 ya lo ha especificado más respecto a la estrategia de contratación que está en el artículo 49 de la ley. Y estableció 3 tipos de incentivo: por cumplimiento anticipado, por excelencia en estándares ambientales y de seguridad, y por respuesta rápida, que es el que estoy detallando, que nos aboca el día de hoy. Y respuesta rápida, vamos de abajo para arriba, respuesta rápida va a generar algún incentivo de 3%, dice el reglamento, del monto del contrato. Imagínate, no es poca cosa. 3% del monto de contrato, si normalmente un supervisor pone 10% de utilidad, oye, vas a tener 13% de utilidad. Pero tiene una condicionante que es la obligación de que todas las actividades que tienen plazo, los informes que tienes que presentar que hay plazo, debes haberlo realizado con el 50% o menos del plazo indicado. En el caso, por ejemplo, de las consultas, que es materia de la charla, la norma dice que el supervisor tiene 5 días. La mitad, 2.5. Ya, en 2.5 días, pero 2.5 días no existe, 2 días. El supervisor, si apunta, si tiene claro que quiere
ganarse este incentivo del 3% del monto de su contrato, todos los plazos los tienes que acortar. De 5, ya no son 5, son 2. Entonces tienes que ser más eficiente, más celero. Tienes que caminar de la mano con el contratista. Contratista, ¿cómo vas? ¿Tienes consultas? Sí, no. Mira, sí, voy a hacer esta consulta. A ver, ¿de qué? Pum, pum. Ya, antes que la haga, tú ya tienes la respuesta. Eso es actuar proactivamente. Y a eso, la nueva norma, con la nueva forma de estrategia de contratación, nos está impulsando. Y solo comentario, como contratista, es el uno, que es cumplimiento anticipado. Y lo he puesto obligatorio para solo construcción. La norma dice que es obligatorio. La entidad pública no es opcional, es obligatorio. Cuando la entidad, cuando el contratista termine la obra antes del plazo indicado. Ah, hizo la obra un día antes, terminó un día antes, certificado por la supervisión, sí, ok, tiene derecho al reconocimiento de, por un día, el mayor gasto general variable, de acuerdo a su oferta. Imaginen multiplicarlo por 10 días, por 20 días, no sé, un contrato de 360 días, que lo hagas 10 días menos, estamos hablando de, digamos, recursos que el contratista muy bien podría apuntar a ello. Por eso esta nueva reglamentación es un cambio de paradigma. Tenemos que salir de los contratos confrontacionales a hacer contratos más colaborativos y en que las partes hagan el ganar-ganar. El contratista hace obras porque quiere ganar dinero. Ese es su objetivo. La entidad convoca obras porque quiere satisfacer necesidades. Los objetivos son distintos, ¿correcto? Pero no porque el contratista, entre comillas, como alguna vez me dijeron, no, el contratista están ganando mucho dinero, entonces, ¿sabes qué? Ampliación de plazo sin gastos generales. Oye, pero eso no es el espíritu de la norma, ¿correcto? Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma. Muy bien, me he excedido un poquitín del tiempo, así es que, por favor, tenemos varios minutos para absolver las consultas. Quiero reiterar mi agradecimiento a ANCAO Internacional por estos minutos que me han permitido compartir con todos ustedes esta presentación. De repente ha quedado en el tintero algunos temas, así es que me gustaría seguir compartiendo y absolver las consultas que ustedes lo planteen. Muy bien, a ver, revisemos el chat. Abel nos indica, en una obra con acta de suspensión de plazo de obra, el contratista puede seguir trabajando en partidas contractuales. A ver, muy interesante, ¿no? Vamos a poner en contexto lo que Abel nos dice. Es una obra cuyo plazo está suspendido, es decir, no se está trabajando, está paralizado. Entonces el contratista dice, oye, ya, estaré paralizado, pero yo puedo seguir trabajando. No sé, por X razón, ¿puedo seguir avanzando en las partidas contractuales o cualquier actividad referida a la obra? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque mucho depende de qué actividad, en este caso lo ha marcado claramente a partidas contractuales, porque el supervisor es el quien da fe de las actividades que estamos haciendo. Es decir, imagínense si la actividad que quiere ejecutar Abel es vaciado de concreto. El vaciado de concreto, ¿correcto? Es una de las tantas actividades que las podemos hacer con un ojo abierto y uno cerrado, pero la norma dice, y el expediente, vamos a hablar, la especificación técnica, ahí marca que tengo que tener la presencia del supervisor. El supervisor va a dar fe de los ensayos, etcétera, todas las condiciones que están establecidas en las especificaciones técnicas. Si no está este elemento, cuando se reactive la obra y venga el supervisor, ¿qué le vamos a decir? Ya lo hice. ¿Y el supervisor qué va a decir? Yo no lo vi. ¿Cómo te valorizo algo? No sé, pero acá están los certificados. Yo no estuve. Entonces, va a generar un conflicto, ¿correcto? Porque en esa paralización debo entender que el supervisor no está. Distinto es que el supervisor esté. Por esas condiciones de la vida, se paraliza la obra 10 días, pero el supervisor, en vez de que se vaya a su ciudad de origen y regrese, entre ir y venir, ya se pasaron los 10 días, así que decide quedarse.
Si tienes esa condicionante superada, pues podrías hacerlo, no hay problema, porque el supervisor, por más que esté suspendido el plazo, podría decir, sí, efectivamente, el contratista hizo los trabajos, cumplió las obligaciones, cumplió todo, enhorabuena, aquí está. ¿Correcto? Y hay algunas actividades que de repente, recuerda que partidas contractuales puedes hacer actividades, ¿no? Puedes seguir chancando material para obtener piedra chancada de media. Bueno, sigue chancando. Cuando venga la supervisión va a decir, a ver, piedra, acá está. Hace su muestreo y todas son de media. Enhorabuena. Puede ir haciendo el encofrado de la estructura. También, no sé. Pero hay que ponerse a analizar quién podría decirme no. Muy bien, a ver, otra consulta. Alfonso nos dice, ¿existe el procedimiento para absolver consultas que conlleven a modificar el expediente técnico? Sí. Y de otro lado, el artículo de adicionales, el primer paso es la evaluación del supervisor sobre la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Aparentemente, ambos casos involucran la modificación del expediente técnico. ¿Cuál es la diferencia o son iguales? A ver, evidentemente lo que nos está indicando Alfonso es cuando el contratista hace la consulta y esta consulta va a acarrear la generación de un adicional, ¿correcto? El fin de la anotación es del contratista ejecutar el adicional, porque el contratista ya sabe, oye, acá había un error, esto va a ser un adicional. Pero primero lo planteo como consulta, porque pudo haber obviado el tema de consulta y de frente irse por el tema del adicional. ¿Y por qué? Yo siempre les digo, lo primero que va es como consulta. Porque en ese supuesto, recuerden que para ejecutar este adicional, perdón, estamos acá, en este adicional, primero, si yo hago la consulta, la entidad, como hemos visto, de repente se demora más de la cuenta y yo tengo ampliación de plazo por demora en la absolución de la consulta. Uno. Efectuada la consulta, se presenta el expediente, se cumple todo el procedimiento que indica Osvaldo y yo puedo tener una ampliación de plazo por la demora en la aprobación del expediente del adicional. Segundo, ampliación de plazo básicamente por el mismo objetivo. Y la tercera es por la ejecución misma del adicional. ¿Correcto? Entonces, yo como contratista tengo 3 posibilidades de ampliación de plazo por este mismo evento. Si nosotros como contratistas obviamos la parte de consulta, es válido, y digo, señor supervisor, he revisado el expediente técnico, mire, acá hay la necesidad de ejecutar un adicional. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, acá está mi informe, por esto, por esto. El supervisor en ese escenario revisa, analiza y dice, sí, efectivamente, esto es un adicional. Señor contratista, señores entidad, se activan los plazos y se elabora el expediente y corren todos los plazos referidos a adicionales de obra. ¿Nos salteamos las consultas? Sí. Pero en estricto, ¿son iguales? No. Es la pregunta de Alfonso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, como contratista, como lo veo, es que yo puedo decidir que la respuesta a esa necesidad del adicional no la ponga yo como contratista, sino la ponga la entidad, la contraparte, a través de su supervisor, de su proyectista y la propia entidad que me va a decir si eso o no es adicional. Porque muchas veces me han imputado como contratista. Lo que pasa es que el contratista es Pepe el Vivo. Él quiere adicionales, fabrica adicionales. Es una fábrica de adicionales. Entonces, para evitarme ese comentario, yo digo no. Yo no sé si se necesita la adicional. Voy a preguntar. Señor supervisor, mire, acá tengo un plano, acá tengo otro. Hay esta discrepancia. Por favor, defíneme qué voy a hacer. ¿Cuál de ellos hacer? O hay una omisión, hay un dibujo, unos puntitos, dice que es acero, pero acero de media, 3/8, o son varillas de caña, no sé, pregunto. Yo ya sé que es un adicional, pero no lo califico solo como pregunta. Entonces, he ahí la diferencia, Alfonso. Hernán Peña nos dice días hábiles, debo entender días de la entidad pública, son días calendarios en el caso de absolución de consultas.
Y reitero, en la norma, si solo se indican días, son días calendarios en la ejecución contractual. O sea, desde suscrito el contrato hasta la liquidación, si solo se menciona días, es calendario. La entidad tiene 5 días calendario para absolver la consulta. Luego Marco nos dice, las entidades tendrán que poner en su cuadro de necesidades la contratación, pero para que les asignen el presupuesto será difícil, a no estar mapeado en qué momento ocurrirán las consultas. A ver, la entidad pública tiene que hacer más gestión desde mi punto de vista. Siempre lo hemos remarcado eso. Tiene que gestionar el contrato. No puede convertirse en una mesa de partes, estimado Marco. Entonces, si yo ya sé que este contrato no voy a poder responder las consultas con el apoyo del proyectista, porque claramente entre la convocatoria y la consulta ya pasó más de un año, o preveo que va a pasar más de un año. Entonces, yo como entidad tengo que determinar el área, los funcionarios que me van a ayudar a consultas. Si no tengo capacidad económica de contratar, bueno, con los que tengo en la institución pública, tendré que hacerlo. El área de estudio, la gerencia de proyectos, o la que haga sus veces, de los 10 funcionarios, diré, estos 2 señores me los reservan en tiempo porque van a ayudar con absolver las consultas de este proyecto. Así es que desde el día de mañana, acá está el proyecto, pónganse a desmenuzarlo, estudien, revisen, etcétera, etcétera, porque viene cualquier tipo de consulta de ella y ustedes en 5 días tienen que dar la respuesta como entidad. Correcto. Carlos nos manda felicitaciones. Gracias, Carlos, por tu presencia. María nos pregunta, si tenga una obra en carreteras y tengo 3 tramos distintos uno del otro, ¿puedo suspender los trabajos en un solo tramo por lluvias y continuar los trabajos en los otros tramos? La idea planteada por parte de la entidad es posible y quizá alguna opinión de los al respecto. María nos dice, tengo una carretera, donde un tramo es acá, un tramo distinto por acá y otro distinto por otro lado. ¿Correcto? Uno de ellos se ve afectado por cierta actividad, en este caso lluvias, expropiaciones, servicios públicos, lo que sea. Ok, ¿se puede suspender esta parte? Pues sí, ¿correcto? Entonces, puedo suspender la ejecución de los trabajos en este tramo. Los otros no tienen impedimento, pues siguen trabajando. Cada uno tiene su propio cronograma y si es un solo contrato, evidentemente los 3 cronogramas están en un gran cronograma. ¿Correcto? Porque el contratista o desde el proceso de selección se habrá establecido que algunos equipos, porque hay un equipo mínimo, pues este equipo termina este lado, luego que termina este, va pasando a este y este, no sé. Hay muchas variables que se pueden hacer, pero en estricto sí podríamos suspender el plazo. ¿Y cuándo podría acarrear una ampliación de plazo, por ejemplo, cuando se afecte la ruta crítica? ¿De quién? ¿De este proyecto solo? No, para mí el contrato es uno solo. O sea, tendría que demostrar que la afectación acá ha afectado todo el cronograma, porque de repente este tramito sí tiene holgura. Es decir, este tramo lo ejecuto en 100 días. El plazo de ejecución contractual es 300 días. Y este tramo, de acuerdo al programa, se ejecuta a la mitad. Entonces todavía me quedan muchos días de holgura, etcétera. Pero sí se podría. ¿Quién más? María. Walter nos agradece, más bien gracias a ti, Walter, por la presencia. Dice, si en este tiempo corto que falta para el reglamento entre en vigencia, los operadores estén capacitados y preparados para su uso. Es una norma donde han habido varios impactos significativos que implican una nueva manera de pensar. Así es, Walter, efectivamente es lo que estamos indicando. Y gracias por recalcarlo, por remarcarlo. Esta es una nueva concepción de ejecutar los proyectos. Tenemos que ir a contratos colaborativos, como dice la norma, y la propia ley de contrataciones tiene que ser un contrato colaborativo. Tenemos obligaciones, cada uno tiene que cumplir sus obligaciones. Obligación de la entidad, pagar la valorización. No puede ser posible, no entra en mi cabeza que una entidad no pague valorización. Es más, hemos cambiado el reglamento
Y los legisladores ahora ya no han puesto 3 valorizaciones, ya antes eran consecutivas. Bueno, por lo menos ahora han puesto 2, ¿correcto? Pero así sea una, está abierta mi posibilidad para resolverle el contrato a la entidad, porque la obligación esencial de la entidad es pagar, y de repente es la única, pagar, ¿correcto? Entonces, no puede ser que el pensamiento se esté tergiversando y la entidad te diga, y como me lo han dicho, contratista, pero ¿qué me reclamas tu valorización si te voy a pagar intereses? O sea, ¿tú crees que los intereses que me vas a pagar, que es el interés legal, cubre todos mis gastos financieros por no contar el dinero hoy día? El valor presente del dinero es distinto hoy día. Entonces, todas esas formas, digamos, de pensar tiene que cambiar. Y con esta nueva ley, incluso los conceptos, como el que hemos visto del cuaderno de obra, ya no es cuaderno de obra, es cuaderno de incidencias, y así muchos conceptos, porque uno puede decir, no, pero es lo mismo, le han cambiado el nombre. Sí, pero vayamos a la profundidad. No es solo el cambio de nombre, es un cambio de paradigma, de hacer las cosas de manera distinta. ¿Por qué? ¿Queremos tener obras en el costo, en la calidad, en el tiempo adecuado? Sí. ¿Lo hemos venido logrando con todas las normas anteriores? Pues no. Entonces, tenemos que hacer las cosas distintas si queremos lograr ese objetivo. Pero si seguimos haciendo lo mismo, pues el resultado evidentemente va a ser el mismo. Es decir, obras que no están en el plazo, no están en el costo y la calidad se pone en tela de juicio. Gracias, Juan. Luego, Ronald nos pregunta, cuando se resuelve el contrato por parte del contratista, ¿existe un proceso arbitral iniciado por la entidad? ¿La entidad puede liquidar la obra para elaborar el expediente técnico del saldo de obra debido a que la necesidad es urgente, etcétera? A ver, Ronald, el escenario que nos está planteando es, se está ejecutando un proyecto y se resuelve a cierto porcentaje de avance físico. Evidentemente, las partes no están de acuerdo con ello o entre ellas echan la culpa y finalmente termina en arbitraje. Y la obra queda a media ejecución, pero la obra pues no va a esperar que se resuelva el arbitraje porque la necesidad, recuerden que el objeto de la obra, el objeto de convocar por parte de la entidad es satisfacer una necesidad. Esas necesidades están insatisfechas y los estudiantes que son el futuro de la nación y todo el verso que normalmente decimos, ¿van a esperar todo ese plazo? Pues no. La entidad tiene que hacer gestión, por más que sea muy controversial el fondo y que el peritaje del árbitro tiene que ver si la cuantía, el hacer, no. Se hará un peritaje, se determinará cuáles son los saldos de obra, se tomará, como decimos, una radiografía del estatus de la obra para luego eso discutirlo en el arbitraje. Nosotros como entidad convocamos los saldos, elaboro un nuevo expediente técnico y en función al valor referencial convocaré. Y veré mi mejor estrategia de contratación. ¿Correcto? Puede ser diseño y construcción para que al contratista le digo, oye, tú me diseñas y lo terminas de construir. Cambio la mentalidad, cambio la forma de hacerlo. O solo construcción. ¿Correcto? Pero sí deberían hacerlo. Jorge Malpartida, gracias a ti por la asistencia. Luego Javier nos pregunta, en caso se trate de una actualización de precios del expediente previo a la licitación, ¿el plazo de conformidad del expediente técnico cuenta desde la aprobación del expediente primigenio o desde la última actualización? Muy buena pregunta, Javier. Creo que algo lo comenté y si no es así lo recapitulo. La conformidad la entidad dio la conformidad a la elaboración de un expediente en una determinada fecha. Normalmente la primera vez que apruebe el expediente. Se aprueba el expediente con todas estas especialidades, se da un índice, un valor referencial, etc. Una fecha. Durante el proceso de selección es normal que los contratistas más acuciosos comiencen a revisar metrados, los planos, los precios, los rendimientos y a raíz de ello la entidad a través del comité diga, mira, los contratistas están preguntando esto y acá tiene razón y acá se nos pasó. Entonces, paralizan el proceso, actualizan el presupuesto y dicen, este es el nuevo valor referencial. Entonces la pregunta es, oye, ¿ese último es la conformidad? ¿La actualización es la conformidad? No.
no es la conformidad. Porque la propia resolución muchas veces dice que se cambia solo el volumen tal de presupuestos, quedando inalterable el resto de contenido, el resto del contenido. Es decir, los estudios básicos, suelos, hidrología, geología, pavimentos, estructuras sanitarias, lo que fuera, se mantienen tal cual. O se estarán cambiando algunas hojas, páginas, etcétera. Pero la conformidad como un íntegro de expediente técnico ya fue dada. Entonces, desde ese momento que se ha dado la conformidad hasta que llega la consulta, tenemos que ver si ha pasado un año. Sin embargo, puede ser el caso que durante el proceso de selección se ponga en tela de juicio el expediente y se actualicen muchas cosas y la entidad diga, oye, el expediente anterior estaba tan mal hecho que voy a tomarme un tiempo y voy a actualizar y doy otra conformidad. Podría ser el escenario, pero lo tendría que decir el propio documento. Pero los documentos que han estado en mi mano, normalmente el primero que se aprueba, ahí se da la conformidad. Y después no se usa esa literalidad en las otras actualizaciones, porque se actualiza una parte. Muy bien. Lázaro, gracias a ti por tu presencia. Hernán nos pregunta, en la anterior norma, el Tribunal de Contrataciones sanciona a los supervisores residentes en el artículo 50 de la ley actual por participar en más de una obra. La nueva norma no se considera este concepto. ¿Cómo será ahora o qué hará la Contraloría? A ver, sí, la norma indicaba que no debe participar. La norma actual también lo dice en ese extremo, ¿no? Que el residente actúa de forma permanente en una obra. No puede actuar en más de una, salvo casos de paquete, como el caso que nos decía María, ¿no? Que tengo 3 expedientes, uno por acá y por allá. Pero al momento de licitar, se juntaron los 3 tramos de carretera y se hizo solo un proceso, por lo tanto hay solo un residente de la obra. ¿Correcto? En ese caso, sí, porque así lo estableció la base. Pero en el caso de que yo soy residente de la obra de un proyecto con el Ministerio de Educación y en el gobierno regional de Ancash, estoy con la Dirección Regional de Educación, tengo a cargo otro colegio, pues no. Evidentemente, ¿puedo ser pasible de sanción? Sí, tendría que establecer en el artículo 87 de la ley que hemos visto todos esos literales, tendría que ver toditos esos literales, los nuestros son, recuerda, el F y el G, pero hay literales hasta la M, literal, M, no piensen mal, por favor, el literal M. Entonces, si encaja esa actuación en este caso del residente, el contratista, podrían ser pasibles de sanción por el tribunal. Evidentemente, la entidad, una de las dos entidades afectadas, podría recurrir al tribunal para que meritúe ello, ¿no? Ahora, ¿qué hará la Contraloría? No trabajo en la Contraloría, pero sí de seguro en los papeles de trabajo, en las acciones de control, puede determinar algún tipo de responsabilidad o mucho cuidado en este aspecto, ¿no? Bueno, ahí sí es un poco para revisar mucho el tema, ¿no? Porque yo soy residente de un colegio en el Ministerio de Educación en Lima, pero ¿cómo sabe el gobierno regional de Lambayeque que está convocando y yo también me presento como residente? Porque no hay una base de datos de residentes, entonces es un poco complejo para la entidad pública determinar que haya esta duplicidad, ¿no? Muy bien. Luis nos dice, gracias a ti, Luis, más bien por la presente. Consulta, el contratista actúa una consulta, bueno, realiza una consulta en el cuaderno de incidencias. Ante ello, el supervisor requiere en el mismo cuaderno de incidencia una información de dicha consulta. Luego, el contratista después efectúa otra anotación de dicho control. ¿Cuál es la fecha para el control? A ver, nosotros tenemos que, digamos, romper la cadena de los malos hábitos, ¿no? La norma es clara. Entonces, primera llamada de atención a las partes. Como decía Walter, tenemos que romper los paradigmas, ¿correcto? Nosotros tenemos que actuar en función a los hechos, a lo que se está sucediendo. El contratista realiza una consulta, el supervisor hace la evaluación y dice, esta consulta, como antes lo hacía, ¿no? ¿Es esencial o no esencial?
Ahora dice, ¿hay una modificación al expediente? ¿Sí o no? No, yo respondo. Sí, se lo voy a pasar a la entidad. Pero si es sí, el contratista tiene que haber adjuntado un informe. Si no lo adjunta, pues no le respondo. Ya está. Entonces, aquellos escenarios donde haya variantes, no debemos saltarnos. Es decir, imagínate que haya la consulta. No necesita o no va a ser afectado el expediente técnico, no va a haber modificación al expediente técnico. Y el supervisor, sobre pretexto de que en 5 días tiene que dar la respuesta y se siente corto de hacerla, le dice, señor contratista, te devuelvo la consulta porque aclárame si esto de acá que dices es rojo, es verde, no la tengo clara, acláralo. Esa figura no hay. Entonces, ¿por qué supervisor lo haces? Tú tomas el documento, lo entiendes y respondes. Si lo que entendiste el contratista no es lo que te estaba preguntando, en la respuesta el contratista te dirá, señor supervisor, yo he preguntado otra cosa, tú me respondí otra y se generará. Pero esos malos hábitos tenemos que romperlos. Y acá no es que el supervisor está pues en el kilómetro 50 y el contratista está en el kilómetro 0 y se ven una vez al mes cada vez que viene la junta. Pues así la obra no va a caminar bien. Tienen que caminar de la mano. Entonces, si el supervisor va a aspirar al 3% de bonificación, de incentivo, antes que el contratista haga su consulta, yo supervisor ya sé qué me va a preguntar porque estoy con él todos los días. Hay una buena relación. Si es que no cambiamos esos paradigmas, se va a generar todo tipo de conflictos que hoy día los hay. ¿Correcto? Muy bien, Hernán, gracias a ti por tu presencia, a María y a todos los asistentes. No sé, Junior, si alguien todavía quiere hacer una consulta en forma verbal. Sé que ya nos hemos excedido el tiempo, pero yo creo que vale la pena. Es una nueva norma, no solo de nombre, sino de concepto general. Así que de mi parte reitero mi agradecimiento a ANCAO Internacional por haberme permitido estar estos minutos con ustedes y compartir experiencias. Y yo creo que debemos seguir creciendo en ello. No sé si alguien va a hacer una consulta. Si no, Junior, te cedo el paso para que tú hagas el cierre. Y Arnaldo Padilla, muchas gracias. creo que va a hacer una pregunta. Por favor, si puede activar su micro. Sí, muy buenos días. Felicitarlos, realmente excelente exposición, Edward. Yo quería hacerte una consulta cuando hay veces algunos temas que dice la norma son un poco subjetivos y se deja mucho a interpretación, ¿no? Dice que cuando se haga la consulta hay que adjuntar el informe técnico. Nosotros que trabajamos en esto podemos entender que es un informe técnico, pero muchas veces las supervisiones nos dicen, oye, pero también tienes que hacer una propuesta técnica, no solo me consultas, me cuentas la historia técnica de la consulta, sino qué solución le planteas y te devuelven la consulta, ¿no? Ese informe técnico, ¿qué alcance crees tú que debe tener? Gracias a ti, Hernando, por acompañarnos un sábado tan temprano, pero yo creo que en este tipo de eventos vamos a aprender todo, ¿no? Y evidentemente tenemos que romper paradigmas, como Walter lo mencionó, tenemos que cambiar el chip. Todos los operadores de la norma, me incluyo como contratista, los supervisores, los proyectistas y sobre todo la entidad pública, los funcionarios de la entidad. Parte de los, digamos, de las formas, los malos hábitos que tenemos que romper es el que Arnaldo nos ha comentado, ¿no? Es decir, que la entidad pública, por diversos factores, contrata a un supervisor que yo le denomino supervisor mesa de partes. Es decir, el supervisor no hace su trabajo por X razón y todo espera que ya esté resuelto. Y me voy a otro extremo. Se presenta la valorización.
el contratista, que es el interesado que le paguen a tiempo la valorización y que no sufra ningún tipo de retraso, la hace, la completa. Y llega al extremo a decirle, señor supervisor, acá está la valorización, está bien hecho todos los cálculos, revísalo, te paso el Excel, todo, acá está. Es más, hasta tu carta de presentación a la entidad, ya está, por favor, le pones el número correlativo, tu firma y lo presentas. Y si no, tranquilo, mi conserje lo puede presentar y te devuelve el cargo. Eso es una supervisión mesa de partes. Supervisión mesa de partes es, señor contratista, me has hecho una pregunta, ¿ya? Oye, pero ¿cuál es tu planteamiento de respuesta? O sea, respóndete tú mismo. Oye, no, yo estoy preguntando que para mi buen entender, que la cimentación, la zapata, como les ponía el ejemplo, sea la correcta, la que hizo el cálculo, no la que figure en los planos, ¿ah? La que hizo el cálculo estructural, el ingeniero especialista. Y ahí, luego de haber hecho los cálculos estructurales, determinó que la cimentación tiene tales dimensiones y el acero es tal, ese es el que vale. No lo que dice el plano. Pero ¿cuál es el que vale en el orden cronológico? No cronológico, sino en orden de prevalecencia de documentos. Primero está el plano. Pero así se hace, o sea, el estructural diseña el plano y luego hace el informe. No, es al revés. ¿Correcto? Entonces, tenemos que cambiar los paradigmas. Entonces, cada uno tiene que hacer su trabajo. Si mi trabajo como contratista es hacer los metrados y se los doy al supervisor y el supervisor tiene que hacer la valorización, pues cada uno hará su trabajo. Entonces, son muchos de estos paradigmas que tenemos que romper. Cierto es también, pues por eso la carga con los contratistas, de que los contratistas somos pues los principales, digamos, afectados por las demoras en todo. Entonces, somos los que estamos impulsando, haciendo, más allá de nuestras obligaciones. Está mal. Cada uno tiene que hacer la obligación que le corresponde en los contratos. No sé si hay otra consulta, por favor, de manera verbal, pero Olger ha filtrado la última consulta por escrito y dice que muchas veces se utiliza la supervisión de obra para cubrir algunos atrasos de la ejecución o lluvias u otros. ¿Qué dice la nueva norma sobre la suspensión de obra? Bien, no sé a dónde va el comentario de cubrir la ejecución de la obra, pero en estricto, si hay un evento que va a originar que la obra sufra retraso en su ejecución, evidentemente la entidad no es el contratista, no es el supervisor, por favor, la entidad es el dueño, ¿no? Pónganse en el caso de que vas a construir tu casa de playa. Tú eres el dueño, tú decides cuándo la necesitas, cuánto quieres gastar, la forma, un piso, 2 pisos, con terraza, sin terraza, con piscina, sin piscina. Eso lo decide la entidad, no el constructor, por muy buena experiencia, por muy buena voluntad que tenga. La entidad tiene que ponerse los zapatos y pantalones de entidad. Y evidentemente, ante un evento que va a afectar el plazo sí o sí, tiene que tomar acción. Con el reglamento que todavía está vigente, ¿correcto? Si va a ocurrir ello y la entidad se queda de brazos cruzados, le voy a pagar el mayor gasto general variable diario. Imagínate que sean 10.000 soles. Por 30 días, 300.000. Por un mes de ampliación. Por 3 meses, 900.000 soles. ¿Que es un montón de plata? Sí, el contratista está ganando mucho. No es eso, es gestión de la entidad. Cuando en ese escenario la entidad, ante ese evento de una suspensión de plazo, ampliación de plazo, lo que fuere la aprobación de un adicional que va a demorar 3 meses, en vez de pagar el gasto general variable diario, la entidad debió decir, bueno, ok, tengo este evento, pero yo decido paralizar la obra. Señor contratista, venga, vamos a paralizar la obra, sentémonos, revisemos sus gastos generales variables y yo le voy a reconocer lo justo. Eso es tomar decisión. Pero si esa decisión la tiene que tomar el supervisor, la tiene que tomar el contratista, ¿qué decisión van a tomar? El contratista va a decir, págame el gasto general variable diario, 900.000. Cuando la entidad, siendo muy mala negociando, muy mala planteando, le va a reconocer, no sé, 200.000. Miren la brecha.
Eso es hacer gestión y eso es lo que necesitamos en la función pública. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. De verdad que ha sido muy agradable conversar esta mañana con ustedes. Los invito a reflexionar sobre la nueva norma, romper paradigmas. Necesitamos que todos los actores actúen de manera distinta. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Gracias a todos los participantes del día de hoy. Como siempre, los esperamos en el próximo webinar que se va a hacer cada sábado y el panel forum que va a ser el día jueves. Muchas gracias, ingeniero. Esperamos contar con su asistencia otro día. Hasta luego con todos. Tengan un buen fin de semana. Gracias.